¿Alguna vez has deseado saber el destino del mundo, especialmente en tiempos de guerra? ¿Qué pasaría si una persona, al morir y volver a la vida, pudiera revelar lo que está por venir? Prepárate para una historia que desafía todo lo que creías saber. Si alguna vez has querido saber el futuro, este video es para ti. Todo comenzó con un accidente. María, una mujer común, falleció en un trágico incidente. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, y durante 10 minutos su corazón dejó de latir. Pero aquí es donde la historia realmente comienza. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará. Durante ese corto periodo, María vio algo que ningún ser humano debería haber presenciado. En el momento de su muerte, se encontró en un lugar que describió como un limbo. No era el cielo ni el infierno, sino un espacio oscuro, lleno de voces y sombras que le revelaron un secreto inimaginable, el destino de una guerra que estaba por cambiar el curso de la historia humana. Era la guerra entre Irán y un país misterioso. Y está comprobado que solo el 1% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman haber recibido visiones de eventos futuros. María fue una de ellas. Cuando María volvió a la vida, sus primeras palabras dejaron helados a los médicos. La guerra no ha terminado. Nadie entendía lo que quería decir en ese momento, pero conforme los días pasaron, María comenzó a relatar con precisión espeluznante lo que había visto durante esos minutos de muerte. Y enseguida te explico por qué esto es un gran problema. La guerra entre Irán y este país no era como cualquier otro conflicto. María describió que esta guerra iba a desencadenar una cadena de eventos que afectaría a todo el planeta. La visión que tuvo mostraba misiles cayendo del cielo, naciones enteras devastadas, y un caos político que provocaría que gobiernos cayeran uno tras otro. El detalle más inquietante fue que en su visión no solo había una guerra física entre estos dos países, sino una lucha espiritual, una guerra de almas. Y ya sé que lo que voy a decir no le va a gustar a la mayoría, pero esta guerra, según María, no era solo un conflicto entre naciones, sino una batalla entre el bien y el mal en su forma más pura. María relató que, en su visión, las armas no eran lo más devastador. Lo que realmente destruiría al mundo sería una sombra oscura que emergía de la guerra. Esta sombra representaba el odio, la venganza y el miedo, sentimientos que alimentaban el conflicto y arrastraban a más naciones hacia él. Me di cuenta de una cosa sorprendente para todos. Este tipo de guerras espirituales son invisibles para el ojo humano, pero impactan profundamente nuestras vidas. Esta guerra, según lo que María vio, no tenía ganadores, solo destrucción y un futuro en el que las personas perderían su humanidad, transformándose en algo mucho más oscuro. El final del conflicto traería una paz impuesta, pero a un costo tan alto que cambiaría para siempre el destino del planeta. Esto es adictivo, pero fíjate en esto, la paz que se prometía al final era una paz que nadie querría. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, María vio una luz. En su visión, solo había una manera de detener esta catástrofe: un pacto entre las naciones, un acuerdo basado en la compasión y el entendimiento mutuo. El problema era que esta solución debía ser implementada en menos de 24 horas después de que los primeros misiles fueran lanzados. Y por si no me crees, expertos en conflictos internacionales ya han advertido sobre la posibilidad de que la guerra entre Irán y otros países provoque un efecto dominó global. La solución de María era simple en teoría, pero complicada en la práctica. Implicaba que los líderes mundiales dejaran de lado sus ambiciones personales y su sed de poder, algo que parece imposible en el mundo actual. Sin embargo, según su visión, si esto no se hacía, el conflicto escalaría hasta que no quedara nada que salvar. Pero sin el siguiente paso,
estás descuidando lo más importante de la ecuación, la voluntad de las personas de cambiar. La pregunta que nos deja la experiencia de María es, ¿podemos evitar este destino? Ella asegura que la guerra entre Irán y este país misterioso aún no ha comenzado, pero que los signos están allí. Las tensiones están aumentando y el tiempo para actuar es limitado. ¿Estamos dispuestos a esperar hasta que sea demasiado tarde? ¿O tomaremos las riendas de nuestro futuro antes de que todo se desmorone? Este no es solo un relato impactante, es un llamado a la acción. María dice que aún estamos a tiempo de evitar este oscuro destino, pero la clave está en la unión y la conciencia colectiva. Te invito a que compartas este video, que difundas este mensaje, porque solo juntos podemos detener lo inevitable. María relató que, en su visión, las primeras señales de la guerra no comenzarían con explosiones, sino con un silencio inquietante. Este silencio sería la calma antes de la tormenta, el momento en que los líderes mundiales aún podrían detener el conflicto. Sin embargo, en lugar de tomar decisiones sabias, los egos y las rivalidades entre las naciones se intensificarían. Esto estaba escondido a simple vista, pero déjame explicarte por qué esto es enorme. María advirtió que, en las semanas previas al estallido del conflicto, veríamos movimientos sutiles, cambios en las alianzas diplomáticas, retiradas sospechosas de tratados internacionales e incluso ciberataques disfrazados de accidentes. Estos pequeños eventos, aunque parecieran aislados, en realidad formaban parte de un plan mucho más grande, uno que llevaría al mundo al borde de una catástrofe. Si logras entender estas señales, podrías estar un paso adelante de lo que está por venir. Uno de los aspectos más sorprendentes de la visión de María fue el papel que jugaría la tecnología en este conflicto. En lugar de depender solo de misiles y armas convencionales, ambos países recurrirían a sistemas avanzados de inteligencia artificial y armas biológicas que nunca antes habían sido utilizadas en la historia de la humanidad. Lo más alarmante era que estos sistemas podían tomar decisiones autónomas y a menudo sin intervención humana, lo que haría que la guerra fuera aún más impredecible. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. La tecnología en esta guerra no era solo una herramienta, sino un arma que podía descontrolarse. Según la visión de María, un error en uno de estos sistemas causaría una cadena de eventos que llevaría al uso descontrolado de armas biológicas. Este sería el punto de no retorno. Una vez que esas armas fueran desplegadas, sería casi imposible detenerlas. Según un estudio reciente, el 85% de los expertos en conflictos predicen que las futuras guerras estarán dominadas por la inteligencia artificial y la cibernética. María también vio que este conflicto no solo era político y militar, sino profundamente religioso. Lo que comenzó como una lucha por el poder entre naciones, rápidamente se transformaría en una guerra de creencias. Según su relato, líderes religiosos de ambos lados jugarían un papel crucial, incitando a sus seguidores a ver el conflicto como una guerra santa. Esta manipulación de la fe sería lo que encendería aún más las llamas del odio y la violencia. Y ya sé que lo que voy a decir no le va a gustar a la mayoría, pero muchas veces la religión ha sido utilizada como una herramienta para justificar actos de violencia y poder. Pero nada de lo que te he dicho hasta ahora se compara con lo siguiente que te voy a contar. Esta guerra sería vista como la última batalla entre el bien y el mal. Lo más impactante fue que María vio cómo la religión, que debía unir a las personas, se utilizaba para dividirlas aún más. Según su visión, el conflicto espiritual detrás de esta guerra sería tan devastador como las bombas y los misiles que caerían del cielo. A medida que el conflicto se intensificaba, María vio cómo otras grandes potencias mundiales
se verían arrastradas al conflicto. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era que estas naciones no actuarían como mediadores, sino que utilizarían la guerra para avanzar sus propios intereses. Países como Rusia, China y Estados Unidos intervendrían no para buscar la paz, sino para asegurarse de que salieran beneficiados de la situación. Me di cuenta de una táctica realmente inteligente que las grandes potencias están utilizando para desviar la atención de sus propios problemas internos. Estos países, en lugar de tratar de detener la guerra, avivarían el fuego para aprovechar la crisis y redibujar el mapa geopolítico del mundo. El conflicto no solo afectaría a Irán y el país misterioso, sino que se convertiría en un enfrentamiento global donde todos perderían, excepto unos pocos que se beneficiarían del caos. Y por si no me crees, basta con mirar cómo las grandes potencias han actuado en conflictos anteriores. Este patrón de comportamiento no es nuevo. A pesar de la oscuridad de su visión, María también vio un destello de esperanza. En su relato, mencionó que había una oportunidad para detener la guerra, pero esa oportunidad requeriría una acción rápida y decisiva. Los líderes mundiales tendrían menos de 24 horas para actuar desde el primer ataque. Si lograban sentarse en una mesa de negociación en ese tiempo, podrían evitar el desastre. Pero si te detienes ahí, crearías un gran problema. La verdadera solución está en lo siguiente. Según María, la clave para detener el conflicto no estaba en más armamento ni en sanciones económicas, sino en la diplomacia y el entendimiento mutuo. El verdadero enemigo no era el otro país, sino el odio y la falta de empatía que había crecido entre las naciones. María dejó claro que la única solución era que las personas comunes, como tú y yo, presionaran a nuestros líderes para que tomaran decisiones sabias antes de que fuera demasiado tarde. No podemos esperar a que los políticos hagan lo correcto por sí solos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo exigir paz y entendimiento. Si logramos unir nuestras voces, podemos hacer una diferencia. Pero necesitamos actuar ahora. El conflicto entre Irán y este país misterioso aún no ha comenzado, pero los signos están ahí. Depende de nosotros evitar que se desarrolle. ¿Estamos dispuestos a luchar por un futuro pacífico o simplemente observaremos cómo el mundo se desmorona ante nuestros ojos? El destino del mundo está en nuestras manos, y María nos ha dado una advertencia clara. ¿Vamos a ignorarla o tomaremos el control de nuestro futuro antes de que sea demasiado tarde? Comparte este video, difunde este mensaje y asegúrate de que todos lo escuchen. No podemos permitir que esta guerra se convierta en nuestra realidad. Este es el momento de actuar. Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre la visión de María. ¿Crees que es posible detener el conflicto antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar esta guerra devastadora? No te olvides de darle like a este video y suscribirte para más contenido que busca abrir los ojos del mundo y evitar que repitamos los errores del pasado.